Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de uno de los episodios más oscuros ocurridos en suelo francés durante la Segunda Guerra Mundial, la redada del velódromo de invierno en julio de 1942. Un operativo masivo en el corazón de París que no fue ejecutado por las SS nazis, sino por la policía francesa. Un hecho que durante décadas permaneció enterrado bajo el silencio, la negación y la vergüenza nacional. Hoy reconstruiremos con precisión lo ocurrido, sin adornos ni justificaciones, para dejar constancia de lo que fue la redada del velódromo de invierno y cómo Francia participó activamente en la persecución de los judíos. En julio de 1942, París vivía bajo la ocupación alemana desde hacía 2 años. La mitad norte de Francia estaba directamente controlada por los nazis, mientras que el régimen de Vichy, encabezado por el mariscal Philippe Pétain, administraba la zona sur en colaboración con Berlín. Desde 1940, el gobierno de Vichy había empezado a implementar leyes antijudías por iniciativa propia, incluso antes de ser presionado por los alemanes. A comienzos de 1942, la solución final ya se estaba aplicando en Europa Oriental, y Adolf Eichmann buscaba extenderla a Europa Occidental. Francia, con su gran población judía, fue uno de los primeros objetivos. Las autoridades alemanas, representadas en París por Theodor Dannecker, oficial de la Gestapo, y por el embajador Otto Betz, presionaron al gobierno de Vichy para que entregara a decenas de miles de judíos. El acuerdo era claro: los judíos extranjeros y apátridas debían ser arrestados y deportados, con la cooperación total de la policía francesa. El 2 de julio de 1942, se celebró una reunión en la que se planificó una gran redada en París. El 13 de julio, la Prefectura de Policía de París recibió la orden oficial: detener a todos los judíos extranjeros, sin excepción. Por primera vez, se incluyó también a mujeres y niños. Esto fue una decisión francesa. Las autoridades alemanas originalmente solo querían adultos, pero el gobierno de Vichy solicitó que se arrestara también a los hijos, para evitar problemas sociales con niños huérfanos. El operativo fue nombrado Vent Printanier, o Viento de Primavera. Para ejecutarlo, se movilizaron 9.000 policías y gendarmes franceses. No hubo participación directa de fuerzas alemanas. Todo fue llevado a cabo por ciudadanos franceses, uniformados, que actuaban bajo órdenes de sus superiores. Tenían listas, direcciones, nombres y documentos. Sabían exactamente a quién buscar. La redada comenzó al amanecer del 16 de julio de 1942. A las 4 de la mañana, camiones policiales y vehículos civiles comenzaron a circular por los barrios judíos de París. Agentes tocaban puertas, a veces las derribaban, y daban a las familias unos minutos para empacar. En muchas ocasiones, los padres intentaban esconder a los hijos en closets, áticos o departamentos vecinos. En otros casos, simplemente no sabían qué hacer. Las escenas eran de caos, gritos y desesperación. Algunas familias se arrojaban por las ventanas para evitar ser llevadas. En muchas calles, los vecinos veían lo que ocurría desde sus persianas cerradas. Algunos ayudaron, pero la mayoría guardó silencio. Un testigo relató años después: estaban tan callados, los niños no lloraban. Se veían demasiado asustados para hacer ruido. En total, entre el 16 y el 17 de julio, fueron arrestadas 13.152 personas. Alrededor de 8.160 de ellas fueron llevadas al velódromo de invierno, un estadio techado ubicado en el distrito 15, cerca de la Torre Eiffel. Entre los detenidos había más de 4.000 niños. El edificio, conocido como el velódromo de invierno, había sido construido para competencias ciclistas, pero ahora sería usado como centro de detención. No tenía camas ni duchas. Las ventanas estaban selladas para evitar escapes, lo que convirtió el lugar en una trampa térmica. El calor del verano parisino y el techo de cristal hicieron que la temperatura dentro del velódromo se volviera insoportable. Había solo una decena de baños para miles de personas. Al segundo día, los sanitarios colapsaron. El olor a orina, excremento y cuerpo sin lavar llenó el lugar. El agua escaseaba. La comida era mínima. No había colchones, ni sábanas, ni atención médica. Muchos niños comenzaron a vomitar o desmayarse por la deshidratación. Algunas madres improvisaban camas con ropa, otras intentaban distraer a los pequeños contándoles cuentos. No hubo atención médica. Algunos bebés murieron por falta de agua.
Una sobreviviente, Sarah Lixteg Montard, relató que los prisioneros recibían cubos para usarlos como retretes, pero no había forma de vaciarlos. Las mujeres menstruaban en el suelo. Los policías vigilaban desde lo alto de las gradas, armados, impasibles. Los detenidos pasaron entre 3 y 5 días en esas condiciones. Luego comenzaron los traslados a los campos de tránsito franceses, Drancy, Pithiviers y Beaunel-la-Rolande. Los niños fueron separados de sus padres. En algunos casos, los hijos eran obligados a mirar cómo se llevaban a sus madres. En los campos, la situación no mejoró. Las instalaciones estaban sobrepobladas, mal alimentadas y bajo vigilancia constante. Los adultos sabían que serían deportados a Alemania o Polonia. Los niños no entendían del todo, pero sabían que algo terrible estaba ocurriendo. Los primeros convoys hacia Auschwitz partieron días después. Entre el 17 de julio y el 30 de septiembre de 1942, salieron 31 trenes desde estos campos de tránsito hacia los centros de exterminio del este. La mayoría de los adultos fueron asesinados en cuanto llegaron. Los niños, transportados por separado, también fueron exterminados. No hay registros de que alguno de los 4.000 niños arrestados en el velódromo de invierno haya sobrevivido. Sus nombres, edades y fotografías están hoy documentados en los archivos de Yad Vashem y otros centros de memoria. En total, cerca de 76.000 judíos fueron deportados desde Francia durante la Shoah. Menos de 2.500 sobrevivieron. Tras la deportación, las propiedades de los judíos de París fueron objeto de un expolio sistemático conocido como arianización económica. Miles de comercios, talleres y departamentos fueron confiscados y transferidos a manos arias, muchas veces a precios simbólicos o mediante ventas forzadas. El Comisariado General para Asuntos Judíos supervisaba este proceso, adjudicando empresas y bienes a nuevos dueños franceses mientras las familias originales estaban encerradas en el velódromo de invierno o deportadas a los campos. Los departamentos eran vaciados, sus muebles y pertenencias inventariados o saqueados por vecinos y funcionarios. En total, unas 50.000 empresas judías desaparecieron en Francia durante la ocupación. Al finalizar la guerra, la mayoría de los sobrevivientes que regresaron encontró sus hogares ocupados o destruidos, y sus negocios en manos de otros. La restitución posterior fue parcial y lenta, dejando abierta hasta hoy la herida del robo masivo de bienes judíos en la capital francesa. Después de la guerra, el tema del velódromo de invierno fue enterrado en el olvido. El estadio fue demolido en 1959 sin ningún acto de memoria oficial. Los sobrevivientes no eran escuchados, y muchos ciudadanos franceses preferían pensar que solo los nazis habían sido responsables de la persecución. El mito de la Francia resistente eclipsaba el recuerdo de la colaboración activa del régimen de Vichy. Durante décadas, los sucesivos gobiernos evitaron mencionar el tema o reconocer alguna forma de culpa institucional. No fue sino hasta el 16 de julio de 1995, cuando el presidente Jacques Chirac pronunció un discurso histórico, en el que admitió públicamente la responsabilidad del Estado francés en la redada del velódromo de invierno. Sus palabras fueron claras: Francia, patria de las luces y de los derechos del hombre, tierra de acogida y asilo, el 16 de julio de 1942 cometió lo irreparable. Reconoció que los crímenes fueron cometidos por franceses contra franceses. No fue una carga impuesta solo por el ocupante nazi, sino una iniciativa propia, ejecutada por las instituciones del Estado. A partir de ese momento, el episodio del velódromo de invierno fue incorporado oficialmente a la memoria nacional. Se instalaron monumentos, se celebraron ceremonias anuales y se incluyó el tema en los programas escolares. Hoy, frente al Ministerio del Interior, donde se coordinó la redada, hay una placa conmemorativa. También hay un monumento cerca del antiguo emplazamiento del velódromo, y otro en Drancy. Cada año, el gobierno organiza un acto oficial de recuerdo. Los nombres de los niños asesinados son leídos en voz alta, uno por uno. Este evento debe ser recordado no solo como un ejemplo más del antisemitismo nazi, sino como un caso concreto de colaboración local. Fue un crimen planificado, ejecutado y encubierto por instituciones francesas. La policía, los funcionarios, los conductores de camiones, los médicos que no intervinieron, los vecinos que callaron. Todos fueron parte. El velódromo de invierno se convirtió en símbolo del antisemitismo no solo desde el poder extranjero, sino desde dentro de la propia sociedad. No hubo resistencia en masa, no hubo sabotaje. Solo obediencia, indiferencia o temor.
El episodio de la redada del velódromo de invierno debe estudiarse y enseñarse no como una anomalía, sino como un ejemplo de lo que ocurre cuando el prejuicio se convierte en política de Estado. Y cuando las instituciones renuncian a su deber de proteger a los vulnerables. La historia no necesita adornos. Solo debe ser contada con claridad, para que no se repita. Nos escuchamos en el próximo episodio.